El Palacio de Schönbrunn, el asentamiento del Imperio Real de Habsburgo, está localizado en Hitzig, Austria, en los suburbios al oeste de Viena. Al ser construido estaba rodeado por la campiña, pero al pasar de los años, al crecer la ciudad, se incorporó gradualmente al área urbana. En la actualidad el castillo y sus jardines comprenden uno de los complejos turísticos más visitados de Viena. El complejo del Palacio Imperial de Schönbrunn es uno de los monumentos culturales más importantes de Austria, debido a su larga y memorable historia. El palacio y sus edificios complementarios se encuentran ubicados en un gran parque adornado por magníficos jardines, fuentes, estatuas y brillantes elementos arquitectónicos. Su nombre significa hermoso estanque, en referencia a un estanque artesanal que se encuentra en las inmediaciones y desde el cual se transportaba el agua que se bebía en el palacio. El palacio fue clasificado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Schönbrunn era la residencia de verano de los Habsburgo, la familia reinante de Austria. El exterior del palacio es de estilo barroco, mientras que en su interior predomina el rococó. Con sus más de 1.400 habitaciones, 40 de las cuales están abiertas al público. Una visita a Schönbrunn nos brinda una idea muy clara de cómo la realeza europea vivía entre los siglos XVI y XVIII. El proyecto original del diseño del castillo le fue dado al renombrado arquitecto austriaco J.B. Fischer von Erlath por el emperador Leopoldo I a finales del siglo XVII. La estructura barroca resultante, sin embargo, fue completamente remodelada por el arquitecto Nicolaus Bacassi, siguiendo las instrucciones de la emperatriz María Teresa, alcanzando la gran estructura rococó que podemos apreciar en la actualidad. La sobria fachada del palacio fue pintada en su ahora famoso color amarillo entre 1817 y 1819. Dentro del palacio, el estudio de Francisco José presenta un contraste completo con la formal magnificencia del Salón Walnut o Salón Avellana. La habitación de Francisco José fue amueblada con la misma tapicería que su estudio en 1868 y permanecería virtualmente sin alteraciones hasta su muerte 50 años después. El vestidor fue una característica muy importante de todos los departamentos ocupados por la emperatriz Elizabeth, esposa de Francisco José, ya que su rutina de belleza y su régimen de ejercicios dominaba gran parte de su vida cotidiana. La emperatriz austriaca era considerada una de las más grandes bellezas del mundo. Un retrato de las hijas menores de María Teresa por el artista francés Pierre Benabus se muestra en la pared del gabinete de la terraza oeste. El Salón de los Espejos, con su magnífica decoración en blanco y oro y espejos de cristal, es uno de los típicos salones de estado de la época de María Teresa. Los guardias del emperador Francisco José se ubicaban en el cuarto de guardias para proteger la entrada de sus departamentos privados. El Salón del Billar es la primera habitación en la suite de las cámaras contiguas al último emperador Habsburgo, Francisco José I. El Salón Avellana, Walnut, era utilizado por Francisco José como sala de audiencias. Su nombre lo obtuvo de los hermosos paneles Avellana que se encuentran en las paredes. Data de alrededor de 1765, cuando el ala oeste era utilizada por José II, el príncipe consorte de la emperatriz María Teresa, después de la repentina muerte de Francisco Esteban I. La habitación conyugal de Francisco José y Elizabeth fue amueblada especialmente para su matrimonio en 1854. La recepción de la habitación de la emperatriz fue decorada en 1854 en estilo neorrococó. El Salón María Antonieta, utilizado como comedor en los tiempos de Elizabeth, está decorado con paneles blancos y dorados, paredes de seda pálida y magníficos muebles de estilo neorrococó. La mesa está puesta a la usanza de los Habsburgo, dando evidencia de las elaboradas costumbres para cenar de la época. En las paredes de la habitación de los niños están colgados algunos retratos de las muchas hijas de María Teresa.
El salón del desayuno está decorado con medallones con pliegues florales enmarcados en rocaille. Trabajo de Elizabeth Cristina, la madre de María Teresa. El salón amarillo del lado del jardín del palacio contiene el mobiliario original de la época de María Teresa. El conjunto, al cual se le llamaba el moiré amarillo en el siglo XVIII, fue recientemente restaurado a su estado original. Los 3 salones rosa, un espacioso departamento de una habitación grande y 2 más pequeñas, fueron así llamados en honor del artista Josep Rosa, quien fue comisionado por María Teresa para pintar 15 paisajes a gran escala sobre sus paredes. La Gran Galería, de 43 por 10 metros, proveía el escenario perfecto para las más elaboradas festividades de la corte. Grandes bailes y recepciones se llevaban a cabo en este recinto, al igual que los más suntuosos banquetes. La decoración en estuco blanco y dorado, los altos espejos y los frescos en el techo de la Gran Galería constituyen una obra de arte única. La magnífica decoración en estuco dorado parece desaparecer la división entre la pared y el techo, mientras que las guirnaldas de flores doradas y las ligeras consolas conducen a las bóvedas con techos cubiertos de frescos, que están unidos unos a otros por 3 trofeos tridimensionales con motivos heráldicos. De ambos lados de la pequeña galería se encuentran los gabinetes chinos, con un gabinete chino oval a la izquierda y uno redondo a la derecha. Ambos salones tienen un distintivo carácter íntimo y eran utilizados por María Teresa para pequeñas reuniones sociales, como jugar cartas. Las habitaciones eran frecuentemente utilizadas para albergar reuniones secretas de Estado. De acuerdo a la concepción barroca de los palacios principescos, la arquitectura debe integrarse con la naturaleza. Esta creencia uniforma al Palacio de Schönbrunn con sus jardines y juntos forman un conjunto en el que cada elemento se relaciona con otro de diferentes formas. La gran parterre, que se extiende a lo largo del eje medio del palacio hacia el pie de la colina Schönbrunn, se construyó durante la década de 1770. Dividido en 8 secciones de diferentes tamaños, se separa de los boquetes laterales por los setos que lo rodean. El jardín Privy es parte del Kammergate formal, que yace justo al frente de la fachada este del palacio. Recibió su nombre alrededor de 1870, después de que los departamentos de la planta baja de esta ala fueran amueblados por el príncipe de la corona Rodolfo. Las secciones de la parterre se encierran por camas de flores y se centran alrededor de un antiguo árbol de tejo. El laberinto adyacente a la gran parterre al sureste se ubicó antes de 1720. Más que un laberinto tradicional, consiste de un camino intrincado que lleva al centro sin pasar por callejones sin salida o vueltas falsas. Altos y estrechos setos, que fueron cubiertos parcialmente, proveen un placentero escenario para una agradable caminata. La fuente de Neptuno fue construida al pie de la colina y en su cima se construyó la glorieta. La fuente de Neptuno fue erigida como pináculo de la gran parterre en 1776. Al centro se encuentra Neptuno y su esposa Tetis, de rodillas a sus pies. Les rodean tritones, criaturas mitad hombre, mitad pez, sosteniendo instrumentos hechos con conchas marinas. Las ruinas romanas del parque y 32 estatuas de figuras mitológicas fueron diseñadas para resaltar los lazos entre la monarquía Habsburgo y el Imperio Romano. La primera casa toma la forma de un pabellón cuadrado con arcos abiertos semicirculares al frente y atrás. Enmarcado por un arco a las espaldas se encuentra una figura de la ninfa Egeria. Sostiene un jarrón bajo su brazo del cual fluye agua potable, alguna vez altamente estimada por la corte vienesa.
No lejos de la fuente del obelisco, las ruinas romanas fueron construidas para añadirle romance a los jardines del palacio. El conjunto consiste de una piscina encerrada por masivos arcos redondos con paredes laterales, que crean la impresión de ser un antiguo edificio derrumbándose. En las intersecciones de los sistemas de avenidas en forma de estrella, tanto al este como al oeste de la Gran Parterre, hay un espacio circular con una fuente de Navidad al centro. Al final del parque, en su punto más alto, se encuentra la Gloriette, un edificio de estilo neoclásico que data de 1775. El arco triunfal de la sección central está coronado por una inmensa águila imperial posada sobre un globo, mientras que los vuelos externos de las escaleras nos conducen a las arcadas laterales que están alineadas con trofeos. La Gloriette ofrece una impresionante vista de todo el Palacio de Schönbrunn, así como la ciudad de Viena. En 1922, la más importante colección de carruajes utilizados por la familia imperial y la corte vienesa, incluyendo carros de estado, carruajes ceremoniales y de gala, trineos y sillas, fueron transferidos de los establos de la corte imperial en Viena, en Schönbrunn, y fueron alojados en la antigua escuela de equitación, la cual fue adaptada especialmente para este propósito. Además de las obras maestras vienesas que representan los carruajes, la colección también incluye 3 vehículos parisinos. Los carruajes generalmente eran jalados por un grupo de 2 a 4 caballos. Podía ser solo una silla guiada por un postillón montado, uno de los caballos o un coche controlado por un conductor que se sentaba al frente del carruaje llevando las riendas. Los carruajes solían tener techos de piel con un marco de metal que podía hacerlos descapotables cuando había buen tiempo. El interior estaba bellamente tapizado con finas telas, y los asientos estaban rellenos con pelo de caballo y una capa de plumas de ganso. El impresionante palacio de Schönbrunn en Viena ejemplifica la grandeza y el poder de la monarquía de los Habsburgo, uno de los monumentos culturales más importantes de Austria. El palacio y su parque muestran los altibajos de la realeza europea, quienes desplegaron su poderío sobre una gran parte de Europa central.